Y empieza la transmisión. Muy buenas tardes. Saludos a los estudiantes de Historia del Derecho Mexicano de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. Eh, Ensenada, Valle Dorado. Pues ¿cómo están? Hoy que vamos a ver en Historia del Derecho Mexicano. Hoy vamos a ver lo que es el tema, o vamos a continuar como parte de lo que es el inicio del virreinato de la Nueva España y vamos a analizar un poquito lo que son las autoridades virreinales, cómo se aplicaba el derecho. Bueno, en un inicio habíamos visto que la autoridad principal, pues, obviamente, es el rey de España, ¿no? Es el que manda, el mero mero manda más. Por debajo de él están sus secretarios, y están los dos órganos reguladores, los que se encargan de administrar lo que son los reinos ultramarinos o estas zonas que están en las Indias. Pues son nada más y nada menos que el Real Consejo de Indias, que ya lo habíamos visto, que es el órgano administrativo, y encargado de jurídico administrativo, encargado de las cuestiones de justicia, encargado de las cuestiones administrativas en cuanto al virreinato, y vamos a tener la casa de contratación que se encontraba en Sevilla, la denominada Casa de Contratación de Sevilla, que se encarga de regular el comercio con las Indias. Por la Casa de Contratación de Sevilla pasan todos los productos que van hacia las Indias y que vienen de las Indias. Así es como se regula, así es como mantienen el control del comercio. Obviamente cobrando los impuestos, etcétera. Una medida un tanto centralista y restrictiva, porque también esto hacía que los virreinatos nada más pudieran comerciar con España. España, pues obviamente guardaba ese celo de lo que eran sus reinos ultramarinos y tenía el monopolio de comercio con ellos. No permitía que otros países comerciaran y no permitía que sus virreinatos mucho menos comerciaran con otros países. Esto que quede claro. Tenemos la excepción, pero también es un caso de monopolio en donde venía una nao de China, pero la nao de China venía de Filipinas y Filipinas en muchos aspectos era dependiente de la administración de la Nueva España. Eso es algo interesante, ¿no? Bueno, en este contexto, pues casi todo el comercio de España con lo que eran los virreinatos las Indias pasaban por esta casa de contratación de Sevilla. Bueno, por debajo del Real Consejo de Indias está la autoridad de los capitanes generales y también los adelantados. ¿Qué son los adelantados? Los adelantados son las personas, son una especie de capitanes, son gente a las que se les da autoridad para ir y reclamar territorios en nombre de los reyes. Normalmente esto pues, se hace bajo la figura de las capitulaciones que ya hemos visto ya en clases pasadas. ¿Por qué? Para asegurar que estas personas, si hacían descubrimientos o reclamaban territorios en nombre del rey y de la religión católica, eh, darían a conocer su descubrimiento y obviamente se les daba autoridad conforme a estas capitulaciones, ¿no? La figura de los capitanes generales, que eran nombrados por los ayuntamientos y cuyo nombramiento era ratificado o era pasaba por el visto bueno del rey de España. Pues, o otras veces el mismo rey de España nombraba a los capitanes generales también para que hicieran labores de exploración y también para que hicieran labores de gobierno. Era una especie de gobernador militar, vamos a ponerlo así. A Hernán Cortés, en este contexto, se le da el nombramiento de capitán general. ¿Por qué? Para conducir las labores militares, las labores de descubrimiento o las labores de reclamación en nombre del rey de España y las labores de gobierno hasta en tanto no se hubiera nombrado un virrey. Obviamente Cortés busca el nombramiento de virrey. ¿El virrey qué es? Es el representante directo del rey en el nuevo reino, en el lugar donde que ya tiene título de virreinato. Debemos de reconocer una cosa, la figura del virreinato, ¿qué quiere decir? Que es accesorio a otro reino. A Nueva España, sí, y bueno, ya se crea Nueva España,
se le da la categoría, pues Cortés pide que se le dé la categoría de reino, un reino autónomo. Carlos V, como que platicamos en veces anteriores, no quiere darle ese nivel a Nueva España mientras tanto Cortés esté vivo. Y obviamente no se lo van a dar en los siguientes 300 años. ¿Por qué? Porque temen, los españoles siempre temen a estas cuestiones de autonomía, estas cuestiones de que puedan originar una independencia y que obviamente pierdan el control de esos lugares o de esas colonias, ¿no? Por eso siempre lo que son, todo lo que van a ser las Indias, es decir, todos los reinos españoles que estuvieron en América, siempre tuvieron esa categoría de reinos accesorios a Castilla. Nunca se les dio autonomía. O la autonomía era así, era una autonomía de hecho, pero que legalmente no era dada. O sea, era una autonomía en cuestiones administrativas muy contadas, pero en otras estaban muy centralizados, muy controlados. Esto principalmente en la época de los Austrias, en lo que viene siendo la época de los Habsburgo. No hay que olvidar que Carlos V es de la familia Habsburgo. Y hasta su descendiente, no recuerdo si es Carlos, no, si es Felipe IV, Felipe, uno de los últimos reyes que son Habsburgo, hasta ese momento se llevará este control, pero será un control dándole ciertas prerrogativas, dándole ciertos permisos para que se administraran. ¿Por qué? Porque eran reinos muy lejanos, vamos a ponerlo así. Eh, en qué eran estas ciertos reconocimientos o ciertas, en que al momento de cobrar los impuestos, una parte de los impuestos se quedan en Nueva España para acrecentar la economía, para pagar los sueldos de los burócratas, y obviamente también estamos ante el diezmo, lo que es el dinero que es destinado a la iglesia. El diezmo era para la administración, para el control de la iglesia, obviamente una parte también iba a España, pero también una parte se quedaba para acrecentar los bienes de la iglesia, para ayudar a lo que era el crédito. En aquella época pues no había banca, no como la conocemos actualmente. Entonces, ¿quién era el que prestaba? ¿Quién era el que daba dinero? Era la iglesia la que prestaba el dinero y obviamente como la labor de la iglesia no es prestar dinero, sino encargarse de la salvación de los fieles, la iglesia no cobraba, a veces ni cobraba intereses. Entonces, esto ayudaba a que la economía se mantuviera en circunstancias relativamente sanas para ciertos grupos, no para todos. Eso hay que reconocerlo. Bueno, en este contexto, ¿qué va a pasar? Mientras ejerció su autoridad Hernán Cortés, bueno, se crea lo que es la Real Audiencia, que es el órgano judicial, administrativo, el órgano ante el cual se apelaban cuestiones de los jueces, cuestiones que se llevaban ante el capitán general, cuestiones de justicia. ¿Por qué? Porque la Real Audiencia está constituida por estudiosos del derecho nombrados por el rey para que resolvieran sobre esos asuntos. La Real Audiencia, cuando ya está instalada en Nueva España, se empieza a dar cuenta que los pleitos que existen es por desconocimiento de la ley y por la falta de un profesionista que supiera aplicarla, o de profesionistas que supieran aplicarla. Eran muy pocos los abogados que habían en Nueva España. ¿De dónde habían salido esos abogados? Eran gente que había acompañado a Cortés, eran letrados, algunos de ellos, alguno que otro, pero hasta ahí, o sea, eran contaditos, si ustedes quieren. Entonces, pero de ahí en fuera, Cortés no quería que hubiera abogados en Nueva España. ¿Por qué? Porque tenía coraje, tenía aprensión y no quería que se repitieran la mala praxis de lo que era la profesión jurídica como sucedía en España. Los sobornos a los jueces, los sobornos al secretario, los contubernios que hay luego entre litigantes, un montón de cosas que podríamos mencionar eh, que, ¿cómo decirlo? Tenían o le causaban escozor a Hernán Cortés. Por eso no quería a los abogados. ¿Qué decide hacer Hernán Cortés? O sea, no quiere a los abogados, pero quiere guardar cierto control y mitigar los problemas que se dan por la falta de litigantes. Entonces, ¿qué hace? Hernán Cortés va a fundar una escuela de derecho en lo que es su casa de Coyoacán. En lo que hoy actualmente es el Palacio de la Alcaldía de Coyoacán.
en Ciudad de México, ahí se va a fundar la primera escuela de derecho que hubo en Nueva España. Ahí nomás para que tengamos idea. Entonces ahí va a formar a los abogados. ¿Y a quiénes va a formar? Pues a los que fueron sus allegados, a los que lucharon con él. Ahora, ¿cuáles son los problemas jurídicos que principalmente se presentan? Se presentan problemas de tierras, problemas de deslindes. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver por qué se dan estos deslindes. Cuando se da el triunfo de la conquista, se da un repartimiento de tierras, se dan recompensas a aquellos que ayudaron al crecimiento del virreinato, que ayudaron al crecimiento del reino, que ayudaron a reclamar tierras en nombre del rey de España. Pocas palabras, a la bola de conquistadores que llegaron y mataron gente a lo bestia, también, o sea, es un decir, ¿no? Bueno, entonces, pues hay que recompensarlos, ¿por qué? Porque ayudaron a la labor de expandir el cristianismo, a la labor de expandir el reino. Bueno, hay que recompensarlos. ¿Qué se va a usar? La figura de la encomienda, de la cual ya hablamos en una clase anterior, cuando se le da una encomienda a Hernán Cortés, nada más vamos a repasarla. ¿A qué se compromete? Bueno, al encomendero le dan una extensión de tierra para que la cuide, para que la proteja, como hombre de armas, para que la gobierne, y se le va a dar un determinado número de gentes para que cuide que sean bautizados en la religión cristiana católica, que se pongan a trabajar la tierra y paguen los impuestos al rey. Y el encomendero pues va a cobrar lo que viene siendo el tributo al rey, lo que viene siendo el quinto real, va a cobrar el diezmo. Va a llevar un sacerdote para que bautice a las gentes, va a procurar construir un templo en esa localidad y que sean cristianizados, va a convertir en una especie de padrinos si ustedes quieren. Y además, aparte de cuidar la cristianización, la educación de estas personas, eh, va a ser la autoridad ante ellos, va a ser como una especie de representante del capitán general, del virrey, del rey. A eso va a ser el encomendero. ¿A qué se compromete el encomendero? Pues a pagar los tributos respectivos, a cuando sea necesario tomar las armas para defender el reino, es decir, se convierte en una especie de guardia nacional, si ustedes quieren, o de milicia en caso de una invasión por parte de las potencias extranjeras como los ingleses, los franceses, por decir algunos, ¿no? Y también, pues, obviamente cuida los tributos y que se bautice, que se siga llevando la verdadera fe, la cristiana católica en esos territorios en donde tengan control, donde ellos estén guardando lo que es su encomienda. Eso es la encomienda, ¿sí? Ese va a ser el papel de los encomenderos. Bueno, pues entre estas extensiones de tierra, pues Cortés se las da, las más jugosas, pues obviamente se las queda a él, se la da a Isabel Moctezuma, la descendiente. Isabel Moctezuma, pues Cuispo Moctezuma, que fue hija de Moctezuma, esposa de Cuitláhuac, esposa de Cuauhtémoc, y después que es casada con españoles, y obviamente les es reconocido cierto nivel como miembro de la nobleza mexicana, y es la que va a llevar el apellido, y de ahí se extenderá el apellido Moctezuma tanto en España como en México, para que sepamos de dónde viene, ¿no? Bueno, entonces pues ya bajo este contexto pues quedan repartidas las encomiendas. Y luego las encomiendas así no tan importantes les son dadas a los miembros de la hueste de Cortés que participaron, que lo ayudaron, pero pues que merecen una cierta gratificación. Luego las encomiendas no están bien delimitadas, hay broncas de delimitación, quién cuida a quién, estos indígenas son mis encomendados, no, que son míos. Entonces, ¿qué hacen? Pues bueno, pues vámonos a juicio, ya llegaba la Real Audiencia y era un pleitazo jurídico, pero lleno de entuertos. Entonces llegaron a la Real Audiencia, oiga, ¿y esto por qué no consultaron con un abogado? Porque no hay abogados. Y los que había, pues estaban formados en la escuela de Cortés o eran muy pocos. ¿Qué es lo que pide la Real Audiencia? Le pide al rey de España que mande abogados. Uy, y Cortés se enoja y ni modo. El rey de España da la orden de enviar abogados, de reclutar gente que quiere ir al Nuevo Mundo y ejercer la profesión jurídica, y envía abogados para ejercer, para cuestiones legales.
aunque no le gustara Cortés y Cortés tuvo que aguantar. Otra de las cuestiones interesantes, entre otras cosas que sucedían con Cortés y sus encomenderos, fue el detalle de que muchos de estos encomenderos pues no trataban muy bien a los indígenas y obviamente pues existía ya legislación avalada desde Isabel la Católica en donde a los indígenas se les debía de tratar bien, se les debía de reconocer como cristianos, de darles derecho de gentes, que tuvieran sus pueblos especiales, que los encomenderos cumplieran verdaderamente una función de gobierno y no una función de esclavistas. Porque muchos encomenderos pues, agarraron, se despacharon con la cuchara grande, supuestamente aplicando el documento de Palacio Rubio, y a muchos indígenas los esclavizaron bajo el pretexto de que se habían rebelado. Y bueno, entonces, bueno, bajo toda una bola de pleitos, una bola de problemas, a Cortés, sí, se le deja su nombramiento de capitán general. Pero Cortés nunca será virrey. Y ese va a ser el eterno coraje y el enojo de Hernán Cortés el resto de su vida. ¿Qué hace el rey de España? Pues nombra un compadre, nombra a alguien que le sea leal, alguien que sepa que no se le va a salir del huacal como hizo Hernán Cortés con Diego Velázquez cuando hizo su expedición. Entonces, nombra a Antonio de Mendoza como primer virrey de la Nueva España. Y también, pues Cortés pues, tiene que atenerse a la autoridad del virrey y puede realizar ciertas expediciones, puede realizar ciertas actividades, pero a Cortés como gobernante de nuevo que fue de la Nueva España, se le va a abrir un juicio de residencia donde se le van a pedir cuentas de todo lo que hizo, ¿no? Y ese archivo en donde da cuenta de todo lo que hizo se llama pliego de mortaja. ¿Sí? Los pliegos de mortaja es donde está el informe y donde se lleva a cabo la revisión y las cuentas de todo lo que hacen los gobernantes al final de su administración. Eso va a aplicar primero para el capitán general y ya después acabará al final de la administración de cada virrey para que cada virrey rindiera de manera adecuada su pliego de mortaja, se le asignaba para que viviera ahí en un palacio. Pues era una especie de... ¿Cómo decirlo? No es un arresto, pero es así como que una residencia obligatoria, ¿no? En donde vas a residir en lo que se te hace o en lo que se revisa tu pliego de mortaja, lo que era denominado el juicio de residencia, vamos a ponerlo así. Ya que terminaba el juicio de residencia, ya que se cerraba el pliego de mortaja, se veía que salían bien las cuentas, se le daba las gracias al rey, les puedes regresar a España, puedes hacer lo que quieras según la orden del rey, ¿no? O en otros casos, bueno, pues se les podía abrir juicio o se les exigía, ¿no? Dependiendo el caso. Eso era esta figura de lo que era de rendir cuentas, el juicio de residencia y el denominado pliego de mortaja. Bueno, ahora, otra de las instituciones, bueno, el virrey. El virrey que es el representante del rey en la Nueva España. Hay algo interesante con lo que son las audiencias ante el virrey. Normalmente en España, pues la gente cuando tenía un problema y quería solucionarlo pero su autoridad local no podía y el gobernador menos, pues iban ante el rey, iban a una audiencia con el rey y el rey los recibía y todo. Aquí pasaba algo similar y ante quien iban era el virrey. Pero en la sala del virrey, aparte de la sillita en donde debía de estar sentado el virrey, atrás, en un pedestal más alto, había una silla vacía y arriba de esa silla a un lado estaba el retrato del monarca. ¿Qué quiere decir esto? Que era la representación de que el virrey representaba nada más y nada menos que al rey que en ese momento pues no podía estar ahí, pero que mandaba a su representante que era el virrey para que solucionara los problemas de manera local, ¿no? Por eso la importancia de la figura del virrey. Y bueno, ya por debajo del virrey, pues vamos a tener la figura de gobernadores, intendentes, gentes encargados de determinadas zonas o de otras zonas dependientes del virreinato o de otros reinos. Y por debajo, ya encargados de las ciudades, vamos a tener la figura de los corregidores o alcaldes mayores. Y el órgano legislativo de estas ciudades, pues nada más y nada menos que va a ser la figura del cabildo. Y el órgano jurisdiccional o el órgano judicial va a ser nada más y nada menos que la Real Audiencia, ante quien se llevan las apelaciones de las sentencias de los
de los asuntos que se hayan emitido por parte de corregidores, cabildos, gobernadores, etcétera, ¿no? De todos los actos de justicia que se hayan dado con ellos, ¿no? Ese es el chiste. ¿Quién nombra a quién? En el caso de los virreyes los nombra el rey, obviamente con intercesión del Real Consejo de Indias. Las agencias también, sus miembros son nombrados por el rey. Y obviamente pues, también hay dedo ahí del Real Consejo de Indias. Ya la figura, también los gobernadores son nombrados por el rey, eso que no nos quede duda. Ya la figura de corregidores, alcaldes mayores y los cabildos, ahí ya son electos entre los habitantes de los pueblos, obviamente con la venia del rey, o del virrey en ese caso. Eh, los alcaldes, los corregidores normalmente y los alcaldes mayores, bueno, hay alcaldes para españoles, también va a haber alcaldes para indígenas. Esto va a ser algo interesante, donde los indígenas van a elegir a sus alcaldes en determinados pueblos, en determinadas zonas. Esto va a ser lo interesante. Bueno, eso en cuanto a este tipo de autoridad que se da dentro del virreinato. Ahora, ¿quién es el que emite las leyes? Normalmente el que emite las leyes es el rey. El rey, pues, obviamente, es la máxima autoridad y ante él se van a llevar, ya es la máxima autoridad ante la que se resuelven juicios o cuestiones jurisdiccionales. Él es la última autoridad, el que resuelve, pero ya es la última. En, antes de él, bueno, los alcaldes, los justicias mayores, los gobernadores, los intendentes y el virrey son los que van a resolver en algunos casos. En otros, ya cuando son casos que necesitan un estudio jurídico muy especial, ahí intervienen. Que alguien quiera apelar algo que dijo el virrey, te vas a la Real Audiencia. Ya la Real Audiencia delimita. Si el asunto es muy, muy, muy importante, pues ya se, de la Real Audiencia salta al Consejo de Indias y hay para que resuelva el rey. ¿Sí? En otros casos hay que ver una cuestión. Hay reales audiencias que son principales y hay otras que son subordinadas. En este caso, ¿cuál es la real audiencia principal? Pues la real audiencia principal en Nueva España es la de la Nueva España. Las que son subordinadas, en algunos casos que se llegaron a subordinar en la Nueva España, estuvo la del Virreinato del Perú y la de la Real Audiencia de Filipinas. Si al, en Perú o en Filipinas los asuntos eran muy peliagudos, necesitaban una observación jurídica muy seria, los asuntos eran llevados a la Nueva España. Ya si el asunto ya era demasiado complicado, pues ya se mandaba al Real Consejo de Indias. Pero por mientras muchas de las resoluciones de la Real Audiencia de la Nueva España ya eran inapelables, causaban, quedaban firmes, ¿sí? Dada la importancia que llegó a tener la Real Audiencia de la Nueva España, para que tengamos idea. Ahora, ya sobre lo que viene siendo lo que es la autoridad del rey. Eh, Todo decreto que emitía el rey tenía una salvedad. ¿Cuál era la salvedad que tenían los decretos, que tenían las ordenanzas reales, que, sí son, que así se les llega a denominar a las leyes emitidas por el rey? Tenían un artículo, tenían una salvedad que decía, acátase pero no se cumpla. ¿Cuál es la finalidad de una disposición encontrada, ¿cómo decirlo? Una disposición, variable, una disposición, de doble valor, vamos a ponerlo así. Acátase, pero no se cumpla. Esta Normalmente, pues, el rey está en España, está viviendo a una realidad que hay en España.
crea una ley que va a ser aplicable a todos los reinos o una ley específica para las Indias, pero a lo mejor el rey no sabe cuál es la situación que se está viviendo en las Indias. O no sabe la situación que se está viviendo en algún virreinato, ya sea Nueva España, Perú o en lo que viene siendo Filipinas, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Bueno, emite la ley con esta salvedad que es de la catase pero no se cumpla y la envía a donde se va a cumplir. Obviamente cuando llega a Nueva España, checan que esté conforme a la realidad, que la Real Ordenanza no atente contra el derecho de gentes, no vaya en contra de la fe cristiana, etcétera. Y en ese contexto pueden aplicar la ley. Si la ley fuera en contra del derecho de gentes, el sentido común, por decirlo de alguna manera, el sentido común jurídico, vamos a ponerlo así, fuera en contra de las disposiciones de la Santa Madre Iglesia, fuera en contra de cuestiones que atenten contra el derecho, que atenten contra sus súbditos, entonces, en ese contexto, ya sea el virrey, los gobernadores o los intendentes, hacen la observación y aplican el acátase pero no se cumpla, atendiendo a un recurso legal llamado el recurso de suplicación. Aplican el recurso de suplicación y el recurso de suplicación es pedirle al monarca: no apliques esta ley, por favor, su majestad, no aplique esta ley porque va en contra del derecho de gentes, va en contra de la fe, va en contra, etcétera, etcétera. Ponen, motivan, fundan y motivan su decir las autoridades. ¿Por qué? Porque ellos están conscientes de la realidad de donde están gobernando. Va de regreso a España, se tarda unos meses, se tardaba algunos años. Ya cuando el rey se enteraba, bueno, le hacemos los cambios y las adecuaciones que se apliquen, ¿no? Y, o si no, decía el rey: no, se aplica como está y se muela, ¿no? Así pasaba. En este contexto, bueno, ahí se daba. Ahora, otro de los mecanismos, el que acabo de mencionar, el recurso de suplicación, ¿para qué se da? El recurso de suplicación, lo acabamos de ver, era para atender a estas cuestiones que iban en contra del derecho de gentes, que iban en contra de la fe, y habían sido emitidas por el propio rey, o por las propias autoridades virreinales o el Real Consejo de Indias emitían disposiciones que atentaban en contra de la fe, de las buenas disposiciones, del gobierno, de la autoridad del rey, podían socorrer autoridad. Entonces se utilizaba el recurso de suplicación para enviárselo al monarca y que el monarca dispusiera. También el recurso de suplicación era utilizado por los súbditos, ya en casos en donde se hacía ver que las disposiciones que emitían las autoridades virreinales o las autoridades reales, pues, podían socavar con todo esto que ya he mencionado. Entonces se pedía el recurso de suplicación. ¿Quién lo avalaba? Pues lo avalaba el virrey. ¿Sí? Esto en cuanto a estos dos mecanismos para mantener el orden legal o lo que viene siendo la autoridad, para mantener la legalidad y respetar en buena medida lo que eran las prerrogativas de los gobernados, las prerrogativas de los súbditos españoles en ese caso. Sí, vamos a ponerlo así, porque todavía no existe la figura como tal de los derechos, eso que quede claro. Bueno, aquí voy a dejar la... Ah, no. Aquí voy a dejar la clase. En la siguiente clase vamos a hablar un poquito del patronato regio, vamos a pasar un poquito de lo que es la Iglesia Católica y cómo se divide su administración, cómo se divide su gobierno, para entender la figura de los jesuitas y ya hablar de lo que fueron las reformas borbónicas. ¿Sí? Soy su profesor Francisco Felipe Jesús Pérez Alejandre. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.